Acuérdense que para hacer un hemograma ustedes necesitaban sus materiales. Hacíamos la toma de muestra. ¿Cuáles de esos tubos utilizaban para el hemograma? Lila. El tubo tapa lila, ¿cierto? Acuérdense que para tomar muestra, la forma correcta de quebrarse usted lo más extendido posible. No tenía que estar de esta forma porque no se veía bien la vena. Ustedes tomaban con jeringa, pero ahora actualmente la forma correcta de hacerlo es con Vacutainer. Este material es descartable para cada paciente. Yo conecto este Vacutainer a la vena de mi paciente y conecto el tubo acá. Sale la cantidad necesaria de mi tubo. Una vez mi tubo se llena lo que necesita y deja de salir sangre. Saco ese tubo y coloco el otro tapa celeste. Se llena de sangre el tapa celeste, lo saco y pongo el tapa rojo. O sea, no necesito pinchar ni trasvaciar la sangre a cada tubo, porque esto es a presión, esto trabaja a presión y absorbe la cantidad de sangre que necesita cada tubo. Si yo utilizo este equipo llamado Vacutainer, mis tubos tienen que ser para Vacutainer, no puedo utilizar cualquier tubo. La mayoría de los laboratorios ya utilizan esto para evitar tener mucho contacto con la aguja. Esto se utiliza para cada paciente, cada aguja para cada paciente. Obviamente es un poquito más caro, es por eso que no todos los laboratorios lo utilizan. Luego que ustedes hicieron la toma de muestra, lamentablemente nosotros teníamos que vaciar nuestra jeringa de sangre al tubo, ¿no ven? Y le sacábamos la aguja, ¿se acuerdan? Lo ideal es que nosotros saquemos la aguja con pinza, pero como no teníamos, ustedes sacaban de manera manual, ¿no ves? El siguiente paso que hacían era vaciar la sangre al tubo y no podíamos vaciar con la aguja puesta, ¿se acuerdan? Ustedes tenían que sacar la aguja, topar la jeringa en la pared del tubo y vaciar la sangre rodeando la pared del tubo. Porque si yo lo vaciaba de manera directa, lo podía hemorizar a los glóbulos rojos. ¿Ven? Los tres tubos que más vamos a utilizar en todo el semestre, en realidad que hasta ahora lo hemos utilizado, y el otro tubo que vamos a ver hoy es el tubo tapa celeste. Pero hasta ahora hemos utilizado el tubo tapa lila. ¿Qué se hace con el tubo tapa lila en un laboratorio? Hemograma, grupo sanguíneo y gota gruesa. Gota gruesa no vamos a hacer en esta materia. Hemograma ya hicimos y grupo sanguíneo es la práctica que viene más adelante. Lo que vamos a ver hoy es coagulograma. Para hacer un coagulograma se necesita tubo tapa celeste. Para el hemograma utilizaron este tubo tapa lila, que su anticoagulante era de DTA, que su función era quelar la sangre. ¿Qué quiere decir quelar? Secuestrar al cáliz. Hicieron y manejaron todo esto. Que agarraron su tubo con tapa lila y con sangre, lo llenaron su capilar. Fíjense, la mayoría de los capilares arriba tienen el mismo tamaño, la misma distancia. ¿Por qué? Porque después tenían que ponerlo en la centrifugadora y tenía que tener un equilibrio, ¿se acuerdan? Por eso les dije que sus capilares sean igual. Por eso les dije un dedo, para que todos manejemos la misma cantidad de sangre en el capilar. Lo sellaban con plastilina. Acuérdense que solamente se sella un lado, no los dos extremos. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque he visto algunos errores en el examen y esta práctica va a ingresar al examen final también, por lo tanto no puede haber otra vez esos errores. Lo sellaban con plastilina, lo llevaban a centrifugar, uno al frente del otro siempre. Lo llevamos a centrifugar por 5 minutos, entre 1000 a 1200 revoluciones. Acá, ¿por qué dice 120? Porque se multiplica por 100. Entonces, entre 1000 a 1200 revoluciones. Una vez salía la centrifugadora, ustedes lo colocaban así en la centrifugadora. Una vez pasaban los 5 minutos en la centrifugadora, ustedes tenían así la separación del glóbulo rojo en relación al plasma. Y su hematocrito era esta línea que dividía los glóbulos rojos del plasma. ¿Qué hacían con ese capilar? Lo ponían en esta tabla que se llama vaca y lo alineaban. Donde empieza la sangre tenía que ir en 0 y donde termina el plasma tenía que ir en 100. No donde termina el capilar, sino donde termina el plasma. Una vez que estaban alineados los dos extremos, el valor que ustedes obtenían en esta línea de separación era el hematocrito. ¿Qué hacían después? Agarraban esta tabla llamada tabla de conversión. ¿Qué hacían con esta tabla de conversión? Según su valor de hematocrito, tenían su valor de hemoglobina y tenían su valor de glóbulo rojo. ¿Qué hacían después de esto? Hacían el cálculo del índice
hematrímétricos, reemplazando datos, nada más, ¿no ven? Hasta aquí era serie roja. Después, ¿qué comenzamos a hacer? Serie blanca. ¿Qué hicieron en serie blanca? Hicieron el frotis sanguíneo. Colocaban una gota de sangre en su lámina y con ayuda de otra lámina hacían su frotis sanguíneo. Estos eran los pasos para hacer el frotis sanguíneo. Tenían que respetar un ángulo aproximadamente de 45 grados y hacer el frotis hacia adelante. El frotis tenía que tener cabeza, cuerpo y cola. ¿Dónde miraba la célula sanguínea? En la cola. Una vez hacía mi frotis, yo podía equivocarme y tener algunos errores al momento de hacer mi frotis. El error que más que tuvieron y que más vi fue que no tenía cola. La mayoría les pasaba eso. O algunos que el frotis lo hacían muy pequeño. Una vez hacían su frotis, yo les dije miren al microscopio y ya no lo mirábamos más. Yo les traje láminas teñidas. ¿Por qué les traje láminas teñidas? Porque se demora en teñir. Entonces, si ustedes tardaban 20 minutos en hacer su frotis, iban a tardar otros 20 minutos, media hora en teñir. Toda la clase se me iba a ir en frotis y en teñir. No iban a tener tiempo de mirar el microscopio. Por lo tanto, yo les traje las láminas teñidas. Pero, ¿cómo se tiñen esas láminas? Utilizo este reactivo. Este reactivo se llama panótico rápido. Su nombre dice rápido porque tiñe de manera rápida las láminas. Estos reactivos vienen de 1 litro aproximadamente, mucha cantidad. Y yo no necesito mucha cantidad, entonces estos reactivos yo los disperso en frascos más pequeños. Para que tengan idea qué tamaño es ese frasco pequeño, es el tamaño de una muestra de orina, de los frascos de muestra de orina. ¿Por qué tienen que tener ese tamaño máximo? No pueden ser más grandes. Porque yo mi lámina de mi frotis sanguíneo que hice, lo voy a meter a cada frasco. Primero lo meto al primero, espero entre 30 segundos, 1 minuto, lo saco y miren, tiñen cerca de un grifo. ¿Por qué tengo que teñir cerca de un grifo? Porque después que lo saco lo tengo que enjuagar con agua normal del grifo. Lo enjuago, lo meto al segundo, controlo 30 segundos, 1 minuto, lo saco, lo enjuago y lo meto al tercer frasco. Lo meto 30 segundos, 1 minuto, lo saco, lo enjuago y luego lo paso a secar. Ahí es lo que se demora el tiempo. Porque tiene que secar bien, tiene que estar bien seco, porque si no, después le voy a poner aceite, ¿no? Agua y el aceite no se lleva bien. Entonces tiene que estar mi lámina súper seca. Ahí es lo que se demora 20 minutos en secar. Entonces se demora bastante tiempo. Una vez que está seca, esas láminas fue las que yo les traje a ustedes. ¿Qué hicieron con esas láminas? La agarraron y comenzaron a mirar al microscopio. Primero con 4, luego con 10, 40 y 100. ¿Con qué objetivo del microscopio se identifica? Lo ideal es con 100. Muchos tuvieron que identificar con 40. ¿Por qué? Porque su microscopio no se veía bien con 100, entonces yo los dejaba identificar con 40. Pero lo correcto es identificar con 100. Acuérdense que el único objetivo que utilizo aceite de dispersión es el objetivo de 100. Con eso ustedes pudieron ver los glóbulos rojos. Pero acuérdense que en la parte del medio no tiñe. ¿Por qué no tiñe? Porque el glóbulo rojo no tiene núcleo. A diferencia de los glóbulos blancos, que sí tienen núcleo y granulaciones, por eso se tiñe en la parte del medio. Ustedes lograron ver todos los glóbulos blancos: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfocito, monocito. Y luego lograron ver las plaquetas, pero las plaquetas no las hicimos. Entonces ahora les voy a mostrar, tampoco hicimos los glóbulos blancos totales. Ahora les voy a mostrar cómo se hace, porque se demora 1 hora en hacerse. Entonces no lo podemos hacer. Pero sí les voy a mostrar cómo se hace plaqueta y glóbulos blancos. Este equipo se llama Culter. Este es un equipo donde se hace hemograma, pero ya no se hace hemograma manual como hemos estado haciendo. Este es un equipo llamado Culter, pero es un equipo automatizado. Este equipo me procesa, miren la cantidad de hemogramas. Me procesa muchísimos hemogramas. Dependiendo de qué equipo yo tenga, hay equipos que procesan 30 hemogramas, 50 hemogramas, 100 hemogramas. Obviamente el precio del equipo va entre $30,000 a $50,000 y pueden ser más caros dependiendo del tamaño y la cantidad de muestras que procesan. Este equipo, fíjense, les muestro, acá hay una aguja. Yo le pongo inicial y mi tubo con sangre lo pongo abajo de mi aguja. Le pongo inicial y este equipo va a absorber sangre. Y me comienza a leer el hemograma y yo lo puedo ver el hemograma. Este equipo tiene una pantallita donde ya yo puedo ver lo que me está leyendo ese equipo de hemograma. Este equipo viene conectado a un software de una computadora, porque esta información me la va a pasar a la computadora y yo de la computadora lo voy a imprimir. Ese tiempo que la máquina me lee el hemograma es entre 1
y el tiempo que yo termino en hacer un hemograma son 2 horas. O sea, hay mucha diferencia, pero también la diferencia del precio es bastante grande. Por eso es que no tenemos un equipo automatizado acá. Un segundo, lo vamos a poner en silencio. Listo. Ya, eso es lo que les quería mostrar, cómo se hace un hemograma y todo lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora miren cómo se hace el conteo de glóbulos blancos y cómo se hace el conteo de las plaquetas. Y luego vamos a ver el tema de coagulograma. Aquí lo tenía el video. Acá está. El punto de plaqueta. Ahora este video no tiene sonido porque le quité, porque yo les voy a ir mostrando a medida cómo se va haciendo. Quiero que se fijen el material que tienen. Voy a ponerle pausa y les voy a explicar ahí. Ya, fíjense. Ustedes que tienen ahí en su mesón, no tienen el conteo, ahorita les voy a explicar por qué. Tienen esto, fíjense. Se llama la cámara Neubauer. ¿Lo tienen? Ábranla, la cámara Neubauer. Fíjense cómo es. Tienen el tubo con sangre, fíjense acá. Esta es la muestra, es el tubo tapa lila, lo que está haciendo es mezclar. Estas son pipetas especiales para hacer glóbulos blancos y plaqueta, pero no tengo porque se utiliza para cada paciente y yo tendría que solicitar para que me den el laboratorio, pero se lo estoy mostrando acá. Esto se utiliza para cada paciente, ahorita van a ver cómo lo procesan. Y aquí hay un reactivo, miren, ahora van a ver cómo se lee. La mezcla, la muestra, es el tubo tapa lila que nosotros hemos manejado, lo mezcla bien la muestra, lo va a destapar y va a conectar estas tres, que es un equipo, viene una bolsita estéril para cada paciente y lo va a conectar. Miren cómo va conectando, porque lo que tiene que hacer es colocar la muestra en este redondito que se ve acá. Aquí tiene que ir la muestra de sangre, ahorita van a ver cómo obtiene la muestra de sangre ahí. Lo destapa y va a colocar esa pipeta que armó, la va a colocar dentro del tubo para obtener sangre. Miren, lo va a meter y es como la pipeta Pasteur, ¿no ves? Ustedes apretaban arriba y subía la sangre. Lo mismo, aprieta la bolita del medio y sube la sangre y se llena la cantidad de sangre que necesita esa pipeta. Una vez obtiene la sangre, lo ven en el rojo ahí en medio. Una vez está la sangre, lo limpia para eliminar el exceso de sangre que pueda tener. ¿Por qué? Porque esto lo va a meter en un tubo y en ese tubo hay un reactivo. Ese reactivo se llama reactivo de Tour. Es un reactivo que cuando entra en contacto con la sangre me elimina los glóbulos rojos y solo me dejan viva a los glóbulos blancos y a las plaquetas, para que yo solamente pueda contar glóbulos blancos y pueda contar solo plaquetas. Miren, lo ven, el reactivo es de color azul. Lo mismo, ese reactivo va a subir en esta bolita del medio y acá se va a comenzar a mezclar la sangre con el reactivo. O sea, ya está calibrado para que suba la cantidad de sangre que necesite y para que suba la cantidad de reactivo. No sube ni más ni menos. Lo va a sacar de ahí y va a limpiar la punta para eliminar también el excedente de reactivo que pueda tener. Ahora, esta mezcla que tengo acá lo va a desconectar, se va a quedar con la pipeta sola y va a comenzar a mezclar, porque necesito mezclar igual que ustedes, sacaban sangre, colocaban a su tubo con anticoagulante y mezclaban, lo mismo. Va a comenzar a mezclar bastante tiempo, 2 a 3 minutos, y una vez que mezcle esta sangre con este reactivo, lo va a colocar en la cámara de Neubauer que yo les di a ustedes. En esa cámara de Neubauer es que se miden los glóbulos blancos y se miden las plaquetas. Lo va a colocar y lo va a cargar ahí. Van a fijarse cómo se carga y después lo va a mirar al microscopio. Ahorita les voy a mostrar. Ya lo mezcla, demora bastante. Derrama, fíjense, unas 2 a 3 gotitas para que elimine el reactivo o la sangre que haya quedado ahí, porque yo lo que quiero es que baje esta sangre con este reactivo. Por lo tanto, elimina unas 2 o 3 gotitas y comienza a cargarlo en la cámara de Neubauer. Lo comienza a cargar por los extremos. Primero pone el cubre objeto
y comienza a cargar ambos extremos. Primero de un lado, ahorita lo van a ver, luego le da la vuelta y lo carga del otro lado. Fíjense, miren cómo lo va cargando. Lo tiene que cargar hasta que se llene por completo todos esos cuadraditos que están ahí. Si quieren lo pueden ver ahorita, los cuadraditos se ven muy pequeños. Y luego lo carga del otro lado. Obviamente hacer eso es súper moroso, por eso no logramos hacer, pero sí quiero que lo vean. Una vez que lo carga los dos extremos, esta placa de Neubauer, que es un nombre así, lo va a poner dentro de una cajita Petri, esas cajitas de vidrio que ustedes manejan. Ahorita lo van a ver. Cargó los de dos extremos y fíjense por aquí comienza a aparecer su cajita. Aquí está. Su cajita de vidrio, que ya la conocen ustedes, pero fíjense un detalle, hay un papel adentro. Ese papel es un papel filtro. A ese papel le pone agua. ¿Por qué le pone agua? Porque las plaquetas y los glóbulos blancos tienen que reposar en una zona húmeda para que se active más el reactivo. Lo humedece todo el extremo, la cámara de Neubauer lo pone dentro de la cajita de vidrio y controla aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Por eso les dije que es moroso hacer este procedimiento. Controla entre 10 a 15 minutos y una vez que lo controla, tengo que mirar al microscopio esa cámara de Neubauer. Entonces lo seco, porque había agua ahí adentro, coloco en mi microscopio, primero lo enfoco con 10 para ver que esté bien las plaquetas y que estén bien los glóbulos blancos. Ahora van a ver, y después la lectura la hago con 40. Fíjense, les voy a mostrar con una imagen cómo se ve en el microscopio la cámara de Neubauer primeramente con 10. Lo va acercando, miren, lo voy a detener acá un ratito, o no necesito detenerlo, fíjense estos cuadraditos, voy a apagar la luz para que lo vean mejor. ¿Lo ven estos cuadraditos? Estos cuadraditos son los que están dentro de la cámara de Neubauer y ¿no ven estos puntitos? Esos son los glóbulos blancos. Ahora van a ver enseguida, lo va a cambiar con el objetivo de 40 y van a ver cómo se ve más amplio y les voy a explicar cómo se hace el conteo. Ahora lo va a cambiar con el objetivo de 40 para hacer el conteo de los glóbulos blancos totales y de las plaquetas también. Es el mismo procedimiento, para glóbulos blancos y para la plaqueta es lo mismo. Ahora se va con 40 y fíjense. ¿Los ven los cuadrados? ¿Los ven estos puntitos? Eso es lo que yo tengo que contar. Lo tengo que contar en cada cuadrante cuánto hay y lo tengo que multiplicar por 50 para glóbulos blancos y multiplicar por 100 para plaquetas. Y así se hace de manera manual los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Con cada cuadradito? Cada cuadradito tengo que contar. Son 4 cuadrantes extremos para las plaquetas y los cuadrantes del medio para los glóbulos blancos. Los de arriba para las plaquetas y los del medio para los glóbulos blancos. Tengo que contar cada uno y multiplicarlo por 50 para glóbulos blancos y por 100 para plaquetas. Esa es la forma de glóbulos blancos y plaquetas. Ahora me pueden decir para qué es esto. Esto es para contar las 5 formas de glóbulos blancos que ustedes tenían. ¿Se acuerdan que ustedes miraban al microscopio y veían un neutrófilo y me decían, doctora, encontré un neutrófilo? Bueno, el bioquímico o el técnico, ¿qué hace? Ve un neutrófilo y aprieta. Ve un linfocito y aprieta. Ve un monocito y aprieta. Y va apretando todos los campos hasta que llega un momento que suena. Cuando suena quiere decir que ya llegó el conteo del 100% y los anota. Ahora ustedes me van a decir, pero doctora, ¿cuándo termino? Ellos ni siquiera miran. Ustedes ven que esto contador tiene un dibujito. Ya se lo saben de memoria la posición, entonces van mirando el microscopio y van apretando. Ni siquiera bajan la mirada. Entonces terminan de contar. Por eso yo no les hice hacer eso. Porque si ustedes no tienen práctica no iban a terminar de contar en toda la clase. Entonces es algo moroso. Solamente los hice identificar. Pero de manera manual, este es mi contador de fórmula leucocitaria. Y de manera manual así hago los glóbulos blancos y plaquetas. Ahora, tienen otro equipo. Ya hemos visto serie roja, hemos visto serie blanca, hemos visto plaqueta. ¿Y qué parte del hemograma me falta? La BCG. La BCG es una prueba que se mide aquí y que se mide en 1 hora. Por ese motivo tampoco la BCG nosotros la hemos hecho acá en el laboratorio. Utilizo estas pipetas especiales para hacer BCG. La tengo que cargar de sangre. Años atrás se cargaba con la boca,
Yo ponía mi tubo con sangre aquí y absorbía con la boca. Muchas de las personas se tragaban, pero estoy hablando hace 30, 40, 50 años. Después comenzaron a ver estas bolitas de goma, donde yo lo pongo aquí, lo conecto. Aquí abajo va mi tubo con sangre, voy apretando y va a ir subiendo. Lo tengo que llenar hasta la línea donde me marca. Después apareció esto, que este es mejor. Lo conecto, con esto voy subiendo y va a subir la sangre. Ahora ya tengo uno que es automatizado, lo pongo, lo aprieto, sube, suena y ya está cargado, vengo y lo coloco. Y ahora ya existen los equipos automatizados que ya ni necesito hacer esto. Obviamente hemos ido avanzando. Una vez está cargado con sangre, busco un espacio libre aquí, lo coloco, lo voy a poner por dentro, ahí, y pongo mi cronómetro. En mi cronómetro tengo que controlar 1 hora. 1 hora tiene que estar mi tubo acá. Después de la hora que suene mi cronómetro tengo que ver la separación. Las proteínas plasmáticas, que son las proteínas inflamatorias, se separan de los glóbulos rojos y quedan en el plasma. Y eso es lo que yo mido. Por eso la BCG se mide 10, 20 milímetros por hora. Por eso es medida por hora. Porque yo lo dejo reposando esto 1 hora. Listo. ¿Quedó claro la parte del hemograma? Así se hace un hemograma desde el principio hasta el final. Ahora vamos a ver coagulograma porque les voy adelantando. La siguiente clase tienen evaluación continua. Y va a ser evaluación continua de caso clínico. Primeramente vamos a ver un caso clínico conmigo y de ahí les voy a entregar sus hojas y van a hacer ustedes casos clínicos. Lo van a resolver y eso va a ser una evaluación de 3 puntos. Veamos coagulograma. Yo ya se los resumí ahí en la pizarra, pero lo vamos a desarrollar parte por parte. Para avanzar coagulograma, ustedes necesitan saber qué es una hemostasia. ¿Se acuerdan? La anterior clase lo vimos. La hemostasia es un equilibrio entre ¿qué? Entre evitar que el paciente forme trombo y entre evitar que el paciente sangre en exceso. Eso es una hemostasia. ¿Se acuerdan que les puse una balanza? Eso es un equilibrio. Tenemos 3 tipos de hemostasia: primaria, secundaria y terciaria. Lo que yo quiero que hoy, cuando vayan a casa, se lleven la información de qué pruebas yo puedo pedir para hemostasia primaria, qué pruebas puedo pedir yo para hemostasia secundaria, qué pruebas puedo pedir yo para hemostasia terciaria. Porque ustedes como médicos, cuando piden pruebas de laboratorio es porque quieren valorar algo. Entonces ustedes van a pedir pruebas de laboratorio para valorar hemostasia primaria, hemostasia secundaria y hemostasia terciaria. Por eso yo acá se las clasifiqué así. ¿Qué pruebas tengo para primaria? ¿Qué pruebas tengo para secundaria? ¿Y qué pruebas tengo para terciaria? Les voy adelantando. Estas 2 son para hemostasia primaria. Todas estas de aquí son para hemostasia secundaria. Y solo tengo una para hemostasia terciaria. Entonces, eso vamos a ir viendo cada una de las funciones de estas pruebas. Comenzamos con esto que se llama coagulograma. Esta prueba de coagulograma, que son todas estas, este conjunto de pruebas se llama coagulograma, me sirven para valorar toda la hemostasia. Saben ustedes que existen 3 tipos de hemostasia, ¿no? Ahora, en laboratorio, para hacer todas estas pruebas, no las puedo yo hacer en laboratorio con ustedes, porque cada una de estas pruebas me demora entre media hora, 45 minutos. Entonces, imagínense, me tocaría hacer plaqueta en una clase, otra clase tiempo de sangría, otra clase tiempo de coagulación. Entonces, todo el semestre nos dedicaríamos a hacer solo coagulograma. No puedo hacer esa parte práctica con ustedes, pero sí se las puedo mostrar en laboratorio y sí podemos hacer casos clínicos para practicar. ¿Listo? En laboratorio, para hacer todas estas pruebas, hay pruebas que no necesito utilizar anticoagulante, que ahora vamos a ver, pero hay pruebas que necesito utilizar anticoagulante, tubo tapa celeste, y cuando utilizo anticoagulante utilizo un equipo similar a este, que son equipos para leer pruebas de coagulograma. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son ellos. Comienzo con plaquetas, y ahí ustedes me pueden decir, doctora, ¿por qué usted pone las plaquetas en el coagulograma si las plaquetas forman parte del hemograma? ¿Por qué la está poniendo? ¿Por qué? Porque las plaquetas son las encargadas de formar tromboplaquetarios. Porque las plaquetas son las que me activan hemostasia primaria. Si no hay hemostasia primaria,
primaria, no va a haber hemostasia secundaria. Entonces, ¿para qué me sirve a mí valorar un coagulograma si el problema puede que no sea la hemostasia secundaria o terciaria y el problema sea las plaquetas? Entonces, como médico, yo antes de valorar la hemostasia de mi paciente, tengo que tener a mano un hemograma y tengo que ver primero cómo están las plaquetas de mi paciente. Una vez ya yo sé cómo están las plaquetas de mi paciente, les voy a dar un ejemplo. Un paciente con dengue. Tenemos el dengue clásico y tenemos el dengue con signos de alarma donde las plaquetas comienzan a bajar. Imagínense que le llegue un paciente con plaquetas de 90.000. El valor normal de las plaquetas es de 150.000 a 500.000. Mi paciente tiene 90.000. Quiere decir que sus plaquetas están bajas. Pero mi paciente no está sangrando aún. Si yo quiero saber si ese paciente tiene problemas de plaqueta a causa del dengue, decido esta prueba llamada tiempo de sangría. El tiempo de sangría es una prueba que me mide la funcionalidad de la plaqueta. Esta prueba me dice si están funcionando o no mis plaquetas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Formar el trombo plaquetario. Entonces esta prueba me dice si esas 90.000 plaquetas forman o no forman el trombo plaquetario. Si esta prueba me sale normal, me dice qué quiere decir, que me quede tranquila, que mi paciente tiene 90.000, pero sí están formando el trombo plaquetario. Ahora, ¿cuándo me preocupo? Si mi paciente tiene 90.000 y esta no me sale normal. Si esta no me sale normal, quiere decir que en cualquier momento mi paciente me va a sangrar, porque no están funcionando sus plaquetas, no están formando trombo plaquetario. Y quiere decir que yo tengo que estar en alerta con ese paciente, porque de a una hora, entre 6 horas, 12 horas, 24 horas, mi paciente me sangra, si esta prueba no me sale bien. Entonces, mucho cuidado con estas dos pruebas. Por eso es que yo les puse plaqueta y tiempo de sangría, me valora la hemostasia primaria. No tengo más pruebas para valorar hemostasia primaria más que estas dos pruebas. ¿Cómo se hace el tiempo de sangría? Años atrás se hacía con este método llamado IBI. Ya no se hace este método. ¿Por qué se los muestro? Porque si ustedes alguna vez leen alguna literatura antigua, se van a topar con este método y ustedes ya van a saber que no es un método que actualmente se utiliza. Les voy a explicar por qué ya no se utiliza y se van a dar cuenta. Este método se hacía en el dedo. ¿Alguna vez ustedes han pinchado el dedo? Algunas veces sale sangre a la primera y otras veces no sale sangre, ¿no ves? O si sale una gota de sangre, deja de salir sangre después. Este método se utilizaba este papel que se llama papel filtro. Este papel no viene así redondo. El laboratorio lo corta redondo para comodidad de la persona con la que trabaja. Este papel viene cuadrado, como una cartulina así de grande, que lo van cortando redondo. Y su consistencia es como un papel de esos lo que utilizan en cocina, que yo limpio, lo enjuago, lo lavo y es reutilizable. Ese material es este papel de aquí. Entonces, ¿cómo era este método? Yo agarraba una lanceta de mi paciente, limpiaba el dedo y hacía un pequeño masaje para que haya mayor irrigación, utilizaba la lanceta y pinchaba mi dedo. Todas mis pruebas de coagulograma, mi mejor aliado es un cronómetro. Yo no puedo trabajar sin cronómetro ninguna de las pruebas del coagulograma. Entonces yo pincho el dedo de mi paciente, ni bien sale la primera gota de sangre, yo tengo que manchar mi papel y aprieto mi cronómetro. El tiempo de mi cronómetro corre. Yo sigo manchando el papel, sigo manchando. Cuando ya deja de salir sangre, aprieto mi cronómetro. Ese es el tiempo de sangría. En el momento que sale la primera gota de sangre, hasta el momento que deja de salir sangre, quiere decir que ya formó el trombo plaquetario en el organismo. Ese es el tiempo de sangría. Ahora, fíjense que con este método era de 1 a 7 minutos. Y el método que ahora se utiliza ya no es en el dedo, sino en el lóbulo de la oreja. Y fíjense sus tiempos de 1 a 3 minutos. El otro tiempo era muy largo, era muy prolongado, por eso se dejó utilizar. Y muchas veces también porque yo pinchaba con la lanceta, salía la primera gota de sangre y ya no salía más sangre. Pero acuérdense que el tiempo seguía corriendo. Entonces se dejó de utilizar ese método y ahora utilizamos aquí el método Duque en el lóbulo de la oreja. Lo mismo. Primero hago un pequeño masaje en el lóbulo de la oreja para que haya una mayor irrigación, hago una asepsia,
hago la punción con la lanceta y el papel filtro lo coloco aquí abajo de mi oreja. Mancha la primera gota de sangre, el mismo procedimiento. Aprieto mi cronómetro, sigo manchando hasta que deje de manchar con sangre y aprieto mi cronómetro al finalizar. Ese tiempo es de 1 a 3 minutos. Este es el tiempo que nosotros manejamos ahora y este es el método que se maneja actualmente. Listo, ahora vamos a ver las pruebas de coagulación. ¿En qué parte de la hemostasia se da la coagulación? En hemostasia secundaria. Entonces, si alguna vez a ustedes le dicen, quiero doctor o doctora que me pida las pruebas de coagulación, ustedes tienen que pedir todas las pruebas que valoran hemostasia secundaria. Comenzamos con esta que se llama tiempo de coagulación. ¿Con el tiempo de sangría ustedes utilizaban algún reactivo o algún equipo? No. Con el tiempo de coagulación tampoco. No necesitan nada más que un tubo con sangre. ¿En qué consiste este método? Primero tengo que saber cuál es su tiempo normal, de 5 a 11 minutos. ¿Por qué tengo que saber cuál es su tiempo normal? Porque ahí voy a estar controlando en qué momento se forma el coágulo. Yo necesito solamente un tubo y necesito sacarle sangre a mi paciente. Le saco sangre a mi paciente. Acuérdense que la aguja venía, ustedes la desechaban acá, se quedaban con la jeringa, con la sangre, agarraban el tubo, la jeringa, comienzan a vaciar la sangre por las paredes. Cuando sale la última gota de sangre de mi jeringa y cae en mi tubo, aprieto mi cronómetro. Y mi cronómetro comienza a avanzar el tiempo. Y ya yo tengo un tubo con sangre acá. ¿Qué hago? Como está la imagen allá, lo inclino mi tubo y lo comienzo a mover. La sangre tiene que ser fluida, ¿no ves? Comienzo a moverlo, por eso cada 30 segundos voy mirando, por eso tengo que fijarme que el tiempo es de 5 a 11 minutos. Cuando ya yo estoy llegando a los 5 minutos, esta sangre se endura, ya no se mueve, se formó el coágulo. Cuando yo veo que mi sangre ya no se mueve, que ya está dura, que ya se formó el coágulo, aprieto mi cronómetro. Ese es el tiempo de coagulación. Ese es el momento en el cual mi cascada de coagulación se activaron mis factores de coagulación y se formó el coágulo definitivo. En ese lapso de tiempo ocurrió toda la hemostasia secundaria. ¿Quedó claro? Listo. Fíjense que el tiempo de sangría es medida en minutos y fíjense que el tiempo de coagulación, que no la tengo acá, me pasé directo al TP. Esta vendría a ser la prueba 4, 5, 6, 7, 8 y aquí vendría a ser el tiempo de coagulación, que nos faltó esa prueba del tiempo de coagulación, que era de 5 a 11 minutos. ¿Listo? No se olviden de la prueba de coagulación como me olvidé de colocarla ahí. Ahora fíjense esta otra prueba, retracción del coágulo. Es una prueba que hace muchos años ya se dejó de utilizar. ¿Por qué se las nombro también? Porque si en alguna vez ustedes leen alguna literatura, quiero que se acuerden que ya no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? Miren su tiempo. ¿Cuánto tarda este proceso de retracción de coágulo en terminar? 3 horas. Y los médicos no tienen tanto tiempo para esperar y entrar a un quirófano cuando el paciente está sangrando. Por lo tanto, esta prueba se dejó de utilizar porque ya teníamos, gracias a Dios, esta prueba llamada tiempo de coagulación que me dura 5 o 11 minutos. Entonces ya no la utilizaron esta prueba. Esta prueba, como su nombre dice, me mide el tiempo en el cual este coágulo se retrae por completo del plasma. Si yo meto una pipeta Pasteur hasta el fondo, lo puedo agarrar el coágulo y lo voy a sacar el coágulo intacto. Me va a salir un coágulo intacto. Pero para que ocurra eso yo tengo que esperar por completo que el coágulo se retraiga. Y ese tiempo de retracción completa del coágulo demora 3 horas. Ahora seguimos con la cuarta prueba llamada tiempo de protonvía. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan del TP? Que tiene 3 funciones. De aquí para adelante ustedes como médicos, cada vez que pidan el tiempo de protonvía, ustedes están valorando estas 3 cosas en el paciente. 1, están valorando la hemostasia secundaria. 2, están valorando la vía extrínseca. Recuerden que la hemostasia secundaria está dada por la cascada de coagulación. Y recuerden que la cascada de coagulación está dada por la vía extrínseca, vía intrínseca y vía común.
¿Mi paciente puede fallar en las 3 vías? Sí, pero cuando falla en las 3 vías son hemorragias masivas, hemorragias grandes. Normalmente mi paciente algunas veces falla en una vía nomás. Puede fallar en la vía intrínseca, en la vía extrínseca, en la vía común. Sangrados masivos pueden fallar en las 3 vías. Entonces, con ustedes como médicos, su función es ver en qué parte está fallando el paciente. Si está fallando en todo o solamente está fallando en una de las partes de la hemostasia, en una parte de la cascada de coagulación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el TP? Cada vez que yo pido el TP, esta prueba sí o sí tiene que venir con estas dos. Por ejemplo, ¿podías vos obtener el valor del glóbulo rojo sin el hematocrito? Sí o sí necesitabas primero el hematocrito para el glóbulo rojo y para la hemoglobina, ¿sí o no? Lo mismo pasa con esta prueba. Cada vez que yo obtengo el valor del TP, sí o sí, con una tabla, voy a saber cuánto es el valor de la actividad y cuánto es el valor del INR. El laboratorio me tiene que dar estos 3 valores. ¿Por qué me tiene que dar estos 3 valores? Porque el TP me permite a mí saber en qué momento se está formando ese coágulo. La actividad tiene que ser al 100% de una persona que no tiene problema. La actividad no puede bajar, no puede ser 50, 60, 70%. Mi actividad tiene que ser lo más cercana al 100%. ¿Por qué quiere decir? 100% se está formando el coágulo, el trombo. Acuérdense que en la hemostasia secundaria se forma el trombo definitivo, que es el que va a parar el sangrado. Y el INR quiere decir en inglés, que es una sigla en inglés, normalización estándar del ratio. El ratio es un componente químico. El ratio es un componente químico que está en el reactivo. Imagínense que este es mi reactivo de TP, que es igualito, pero este reactivo es de fosfatasa alcalina. Aquí hacen fosfatasa alcalina. Imaginémonos que este es mi reactivo de TP. Aquí adentro, que es idéntico, es el mismo laboratorio que trae. Aquí adentro de este reactivo hay ratio. Ratio es un componente químico que cuando entra en contacto con la sangre, detecta si en esa sangre hay o no hay warfarina. Sí o sí lo detecta. ¿Qué tengo que saber acá? En un paciente que no consume warfarina, el valor normal es de 0,8 a 1,1, o sea, paciente normal. Pacientes que consumen warfarina, su valor es de 2 a 3. Ahora, para eso tengo que saber qué es la warfarina. La warfarina es un anticoagulante de vía oral. ¿Qué quiere decir anticoagulante? Evita que se dé la coagulación. Si no se da la coagulación, mi paciente va a sangrar, sangrar, sangrar. Ahora, miren este ejemplo. Les llega un paciente sangrando a emergencia, inconsciente. Ustedes no le pueden preguntar si tiene una enfermedad cardiópata. ¿Por qué les digo de cardiopatía? Porque la mayoría de los pacientes cardiópatas usan anticoagulantes. El 90% de los pacientes que tienen problemas en el corazón usan un anticoagulante. El anticoagulante más utilizado que yo como médico le puedo hacer seguimiento si está funcionando o no en mi paciente es este, llamado warfarina. Entonces les llega un paciente, está sangrando, no para de sangrar, está inconsciente. No le pueden preguntar a ustedes, al paciente, si está tomando anticoagulante o si tiene una enfermedad. Ustedes le piden laboratorio antes de entrar a quirófano. Le piden un hemograma, le piden coagulograma y cuando les llega el laboratorio resulta que este paciente tiene 7 de INR. Pero ustedes ya sabían que el valor normal de un paciente con anticoagulante es de 2 a 3. ¿Qué quiere decir este valor de 7? Que tiene demasiado anticoagulante en sangre. ¿Y qué pasa si mi paciente tiene demasiado anticoagulante en sangre y yo voy a entrar a quirófano? Mi paciente me va a sangrar. ¿Por qué? Porque no está coagulando. Su nombre dice anticoagulante, no forma el coágulo. Si no forma coágulo va a sangrar. Si yo sé que mi paciente en quirófano me va a sangrar, sí o sí voy a necesitar sangre. Entonces, antes de entrar al quirófano voy a llamar al servicio de transfusión y le voy a decir que me preparen sangre, porque voy a entrar y ese paciente no va a dejar de sangrar y se me puede morir de un shock hemorrágico. Entonces, para eso les sirve a ustedes manejar esto. ¿Listo? Ahí fíjense, ¿el tiempo de protomina me valora la hemostasia secundaria? Sí, pero toda la hemostasia secundaria no, solo me valora la vía extrínseca y me permite manejar el anticoagulante llamado warfarina. Esta es la forma de realizar
sus valores normales van de 10 a 12 segundos, 13,5, muy pocos laboratorios manejan 14 segundos. El parámetro estándar a nivel mundial es de 12 segundos. Cuando está alterado el TP, la mayoría de las situaciones es cuando el paciente tiene anticoagulante, o cuando el paciente tiene un problema alcohólico, o cuando el paciente tiene problema hepático. El más común es el problema hepático. ¿Por qué el problema hepático? Porque en el hígado se producen los principales factores de coagulación, llamados K-dependientes. ¿Cuáles son esos? 2, 7, 9 y 10. El factor 7 está en la vía extrínseca, el factor 9 está en la vía intrínseca y el factor 10 está en la vía común. Por lo tanto, cuando a mí me llega un paciente con problema hepático, yo sé que no va a formar estos factores de coagulación. Y si no forma estos factores de coagulación, no forma la cascada de coagulación. Y si no forma la cascada de coagulación, mi paciente no va a dejar de sangrar. El peor paciente que a mí me puede llegar es un paciente con problema hepático. Y eso ustedes lo pueden ver, ahorita les voy a mostrar un cuadro más adelante. Seguimos con esta otra prueba, tiempo parcial de tromboplastina activada, conocida como TTPA. Fíjense, sus valores normales de 25 a 35 segundos. Esta prueba también tiene 3 funciones cada vez que ustedes la pidan. Valora la hemostasia secundaria, valora la vía intrínseca y me valora un anticoagulante, pero ya no anticoagulante de vía oral. La warfarina es un anticoagulante vía oral y la heparina es un anticoagulante vía endovenosa. Esa es la diferencia. Miren este caso. Le llega un paciente sangrando. Su hemograma, su plaqueta es normal. Su tiempo de sangría normal. Quiere decir que el problema no es hemostasia primaria. Le piden el TP y está prolongado. Doctora, ¿por qué dice prolongado y no dice aumentado o elevado? De aquí en adelante no quiero escuchar a nadie decir que una prueba de coagulograma está aumentado o disminuido o elevado. ¿Por qué? Porque fíjense, son medidas en tiempo. Minutos, segundos, segundos, segundos. Como son medidas en tiempo, la forma correcta de denominar es prolongado o si quiere acelerado, porque son medidas en tiempo. Entonces miren este paciente, le llega sangrando, plaquetas normal, tiempo de sangría normal, tiempo de coagulación 20 minutos. ¿Cuánto era su valor normal? 5 a 11, 20 minutos tiempo de coagulación. Quiere decir que hay una falla en la hemostasia secundaria. TP prolongado y TTPA normal. Quiere decir que el problema está en la vía extrínseca. Entonces, el problema puede ser vitamina K o factor 7. Miren este caso. Tiempo de coagulación prolongado, tiempo de protombina prolongado, tiempo parcial de tromboplastina activada prolongado, tiempo de trombina prolongado, todo prolongado. Este paciente me está sangrando y no deja de sangrar. Miren el común denominador de este paciente: hepatopatía, enfermedad hepática y el fibrinógeno se produce en el hígado. El peor paciente, acuérdense y quédense en su memoria, el peor paciente que a ustedes les puede llegar y le va a costar muchísimo parar el sangrado es un paciente con problemas hepáticos. Puede ser una hepatitis autoinmune, una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, una hepatitis por medicamento, una hepatitis por alcohol, que es la cirrosis hepática, no importa. Si me está causando daño en el hígado, me va a causar daño en el coagulograma. ¿Ya? Vamos terminando con el tiempo de trombina. El tiempo de trombina tiene 2 funciones nada más. Valora hemostasia secundaria y me valora la vía común. Su valor normal es de 18 a 22 segundos. Esta prueba, acuérdense, la vía común había 3 conversiones, ¿se acuerdan? Una vez que se activaba el factor 10, la primera conversión era de protombina a trombina y la segunda de fibrinógeno a fibrina. ¿Para qué yo necesito la fibrina? ¿Se acuerdan? La fibrina era como el cemento que hacía que el coágulo se haga más duro. Yo necesito esta fibrina. Pero para que se forme fibrina necesito fibrinógeno. Y para que se forme fibrinógeno necesito trombina. Por eso esta prueba se llama tiempo de trombina. Imagínense esta situación. Llega un paciente sangrando, tiempo de coagulación 25 minutos, plaquetas normal, tiempo de sangría normal, TP normal, TTPA normal, pero cuando le piden tiempo de trombina, en vez que esté 22 segundos, está 60 segundos, prolongado. Quiere decir que el problema es en la vía
común. Pues el problema puede ser el fibrinógeno o puede ser el factor 10. ¿Listo? Esto quiero que se le quede también de memoria en su cabeza. TP me valora vía extrínseca, TTPA vía intrínseca y TT vía común. Si ustedes quieren valorar las 3 vías de la cascada de coagulación, simplemente piden estas 3 pruebas y ya tienen toda la cascada de coagulación valorada. Termino con fibrinógeno para hemostasia secundaria. Miren este detalle, el fibrinógeno no es medida de tiempo, es la única prueba de coagulograma que no mide en tiempo, mide en miligramos de litro. Su valor normal es de 15 a 350. Imaginémonos esta situación. Llega mi paciente sangrando, plaquetas normal, tiempo de sangría normal, TP normal, TTPA normal, tiempo de trombina normal, pero le pido fibrinógeno y el fibrinógeno está 3 miligramos de litro. ¿Qué quiere decir? No hay fibrinógeno. Y si no hay fibrinógeno, no hay fibrina. Y si no hay fibrina, no va a parar el sangrado. Entonces, ¿qué me quiere decir esta prueba? Que mi paciente necesita fibrinógeno. Los fibrinógenos vienen en una ampolla, pero es una ampolla que vale entre 500 a 700 bolivianos cada ampolla. Y dependiendo del peso de mi paciente, tengo que colocar la cantidad de fibrinógeno. Imagínense que tengo un paciente de 1,90 y mida y pese 100 kilos. ¿Cuántas cantidades de ampolla de fibrinógeno voy a necesitar? Voy a necesitar quizás mínimo 7 ampollas. Multipliquen 7 ampollas por un promedio de 600 bolivianos cada ampolla. No lo cubre ningún seguro privado. Por supuesto, en los hospitales públicos no hay. Los seguros sociales algunas veces lo tienen y otras veces no lo tienen. Si mi paciente no lo puede comprar de manera particular, ¿se va a morir? No, tengo que buscar otra opción. ¿Cuál es mi otra opción? Transfundirle plasma fresco congelado. Porque en el plasma fresco congelado hay fibrinógeno y hay factores de coagulación. Por eso es que en teoría vamos a ver un tema que se llama transfusión de sangre. Y ahí ustedes van a aprender por qué transfundir cada sangre y para qué transfundir. ¿Listo? Ahí tenemos mucho fibrinógeno. Fíjense cuando está elevado, cuando está disminuido, y termino con esta prueba llamada dímero D. Esta es la única prueba que yo tengo para valorar hemostasia terciaria. Miren la cantidad de pruebas que yo tengo para hemostasia secundaria. Tengo solo 2 para hemostasia primaria y tengo solo 1 para hemostasia terciaria. Esa prueba se llama dímero D. Ya yo les dije que el dímero D es una prueba de pronóstico, no es una prueba de diagnóstico. ¿Por qué es una prueba de pronóstico? Porque según el valor que a mí me salga, me dice si ese paciente está propenso a formar más trombos. Acuérdense que las formaciones de trombo es silenciosa, yo no tengo síntomas. Cuando ya hay un trombo, ya los síntomas persisten. Por ejemplo, formo un trombo en el miembro inferior, se me va a hinchar, va a haber edema, va a haber dolor, va a haber rubor, y muchas veces en horas, ustedes lo vieron al paciente en la mañana, lo ven en la tarde y ya su pie está cianótico, porque ese trombo no está dejando fluir sangre y por lo tanto va a haber cianosis. Ahora, quiero que se queden con esto. Si no sabían para qué sirve el INR, de aquí en adelante, ¿qué les dije? Cada vez que pidan TP, tienen que ver el INR y la actividad. Si antes no le daban importancia a la prueba llamada tiempo de sangría, ahora sí, porque esta mide la funcionalidad de las plaquetas. Si antes ustedes directo pedían un coagulograma y no pedían hemograma, ahora sí lo van a pedir, porque primero tienen que ver las plaquetas y tienen que ver que la hemostasia primaria esté haciendo su función. La siguiente clase vamos a ver este caso clínico y después que lo resolvamos, yo les voy a dar una hoja. Esa hoja va a ser su evaluación continua. Ustedes lo van a resolver y ese caso clínico que resuelva van a ser 3 puntos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Voy a llamar entonces, por favor,